Muy bien, no hay ningún yo asistiendo a este encuentro. Esa es la ilusión. Hay palabras que parecen surgir, hay sonidos, hay la aparente visión en la pantalla de un ordenador y hay la aparente consciencia de todo esto. Y sin embargo no hay ninguna base. Esta conciencia no le pertenece a nadie. Estos sonidos no son escuchados por alguien. No hay ningún yo, ni personal ni universal. Simplemente hay un acontecer aparente, y digo aparente porque parece que sucede algo, y sin embargo nunca está sucediendo nada. Esto es total, esto es completo. No hay ninguna división aquí. No hay alguien, ni alguien siendo nadie. Cuando se dice que aquí no hay nadie, eh, muchas veces el buscador o el yo aparente lo entiende como que donde antes había algo lleno, ahora hay algo vacío, pero no hay base para ese algo. Cualquier interpretación, cualquier significado o cualquier experiencia incluso requiere de un experimentador o de un sujeto separado. Y esa es la ilusión, un sujeto separado. Y lo que queda no son objetos separados tampoco. Solo hay esta inmediatez que no necesita ser definida, ni entendida, ni comprendida, ni puede serlo. No hay un experimentador de esta totalidad, si no, no sería totalidad. No hay un yo aparente transitando un proceso. No hay una conciencia elevándose ni purificándose, ni una verdadera naturaleza que reconocer. El sujeto separado siente la insatisfacción de su propia separación e inicia una búsqueda ilusoria por una completud que nunca ha dejado de ser. Es el propio sujeto, la generación, o sea, la separación de la que trata de escapar o la que trata de resolver. No se le puede sacar una foto a esto. La mente trata de entenderlo, busca certezas, trata de encontrar el, ah, sí, esto es, por fin lo entiendo. Cuando lo entienda, entonces me liberaré. Y es precisamente esa idea la que forma parte de la ilusión de separación y la confirma.
Esto no puede ser entendido. No hay foto posible de la totalidad. No hay aprehensión posible de la totalidad. No hay nada que el yo separado pueda hacer con esto. Incluso la separación aparente es esto, total y completo, aunque no lo parezca. Si lo que aparece suceder es la separación, no hay alternativa a ese acontecer aparente. Es la idea de la no separación la que confirma la separación. Es el ideal el que parece negar la totalidad de esto. Cuando surge, como decía Krishnamurti, cuando surge la violencia, el yo separado se adhiere al ideal de la no violencia, niega lo que aparentemente sucede y genera el ideal de su opuesto, de otra cosa, mejor, más real. Cuando hay confusión, genera el ideal de la claridad. Cuando hay sufrimiento, genera el ideal de la iluminación. Pero solo hay esto, esto que aparentemente sucede independientemente de la forma que tome y sin alternativa. Es la idea de la alternativa la que genera una distancia mental entre lo que esto parece ser y a lo que debería esto parecerse. No hay nadie que se ilumine, no hay nadie que se libere, no hay nadie estando presente, no hay nadie autoobservándose, no hay base. Esto no tiene opuesto, no. No hay un segundo para esto. Cuando esto se define, automáticamente se genera su contrario. En el momento en el que se observa algo o se conoce esto como algo, surge la división aparente. Observador y observado surgen simultáneamente. Esto no puede ser observado y sin embargo no cesa en su apariencia. Pero una vez más, esa apariencia no tiene ninguna base. No hay nadie observando esta apariencia. Hay un observador aparente, una observación aparente, una conciencia aparente de esta apariencia que ocurre por sí misma espontáneamente. Y es precisamente cuando esa observación espontáneamente se atribuye a alguien, cuando se genera toda la historia, toda la historia sobre esto.
pero esta apariencia es atemporal. Es una no cosa aparentando ser muchas. Forma y vacío simultáneamente. No hay dos caras en esta moneda. Solo hay metal. Y desde la perspectiva del metal, el metal ni siquiera sabe que es metal. No hay realización posible realmente. Cuando la ilusión del sujeto colapsa, lo que queda no es realizado. Simplemente una energía se descontrae o una ilusión cae por sí misma. Y cualquier intento del buscador por tratar de soltar la ilusión o salir de confirma la ilusión. La ilusión de que esto no es, esto debería tomar otra apariencia, debería verse así, debería sentirse así. Solo hay esto. Cualquier alternativa a la forma que esto debiera tomar es imaginada. No existe alternativa a esto, a lo que aparentemente sucede. Lo que aparentemente sucede es total, independientemente de su contenido. No hay un conductor de esta película, ni un creador, ni un soñador de este sueño. Solo hay esta inmediata, que es incontrolable, que es impredecible. Aunque parezca seguir unas leyes en esta apariencia,
cuando el yo piensa que eso es determinismo, realmente lo que está haciendo es cristalizar de alguna forma el tiempo. Cuando el yo piensa, si no hay alternativa, significa que estoy condenado a vivir estos patrones, a perpetuar estos patrones. Lo que está haciendo es perpetuar el pasado, lo que cree conocer en el tiempo. Y paradójicamente, parece que la apariencia confirma esa cristalización. Sin embargo, no hay tiempo. Esta atemporalidad es absolutamente impredecible. Puede cambiar en cualquier momento. No hay ninguna manera de controlar lo que va a suceder en el siguiente instante. Y el yo cree que sí, que la hay, que hay una parte de esta, de esta apariencia que sí que puede controlar. Una parte de su vida que sí que tiene el control. Tiene el control de levantar la mano o tiene el control de coger una botella. Y sin embargo, ¿qué alternativa había realmente a levantar la mano o a coger la botella? Entonces dice, bueno, pues no levantar la mano o no coger la botella. No, lo que aparentemente sucede es que se ha levantado la mano, se ha levantado lo que llamaríamos una botella y no hay alternativa a que eso suceda, más que en la mente. La mente dice, no, podría no haber cogido la botella, podría no haber levantado la mano. Y sin embargo, lo que parece suceder es levantar la mano y coger la botella. Y no hay ninguna alternativa a eso que no sea imaginado. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, se puede desactivar el micrófono y preguntar. Yo tengo una duda, Lau. Hola Bueno, a todos y a todas. Eh, y por ejemplo, ¿qué pasa con esos patrones de, de experiencia que son como muy caóticos? Es decir, que si los vemos en el tiempo han estado apareciendo constantemente. Y es decir, si no hay alternativa, es decir, pueden estar prolongándose, no se sabe obviamente, ¿no? Porque solo hay esto, pero podrían estarse prolongando toda la vida y así es como simplemente aparece. Es decir, no hay forma de quizás absurda la pregunta, pero de que ya no aparezcan. a ver, realmente lo que hay ahí supongo que es la resistencia ante esos patrones. Y Claro, lo que surge esa resistencia, parece que hubiera alguien deseando librarse de esos patrones y creyendo en la posibilidad de que esto fuera de una forma diferente. Pero realmente es precisamente esa creencia, ese sujeto aparente, el que en muchas ocasiones perpetúa esos patrones. Es imposible saber si esos patrones se seguirían perpetuando si no estuviese ahí la ilusión que los cristaliza. No, no hay certeza realmente. Y sin embargo, sí que parece que cuando el yo se resiste, cuando el yo cree que hay una alternativa, cuando el yo, precisamente por creer que hay una alternativa, eh, lucha, busca, trata de aceptar,
esa propia búsqueda es la misma energía que en muchas ocasiones sí que genera esos patrones. Ahora, ¿qué pasaría cuando Bueno. ese motor se apagara con esos patrones? No se puede saber. Realmente también, o sea, no se puede saber y sin embargo, em, sí que hay muchas actitudes que caen cuando la ilusión del yo colapsa. Porque cuando muchos de esos patrones surgen alrededor de la idea de un yo, que la mayoría de las veces esos patrones están, o sea, parecen proteger esa imagen, ese sujeto individual que se siente insatisfecho y de alguna manera pues eh, trata de, de protegerse, de satisfacerse, de buscar algo mejor, de todo al final está relacionado con la búsqueda de la felicidad y la raíz de esa búsqueda es la insatisfacción que siente el sujeto. Entonces, muchos de esos patrones, aparentemente en el tiempo, sí que van cayendo, porque ya no tienen una base que los sostenga. En algunas ocasiones pueden surgir, como por así decirlo, por inercia, ¿no? Cuando se apaga un ventilador, la hélice, parece tardar un tiempo en dejar de girar. Y sin embargo, mientras están surgiendo esos patrones, cuando ya no hay base ahí, nunca la ha habido, pero cuando ya no existe la creencia en una base de esos patrones, de alguna forma muchos de ellos dejan de sostenerse. Pero una vez más, no hay certeza en esto. Ah, Laura, Ajá, hola. hola, hola a todos. Eh, esta no cosa que tú mencionas Ujú. empieza como a creer o a aceptar que él es un individuo y al aceptar que es un individuo comienza el sufrimiento cuando aparece yo, aunque yo y todo es esta no cosa. ¿Es así o no? En algunos casos toma esa apariencia, toma la apariencia de una dualidad. O sea, se identifica como individuo, esta no cosa que tú dices. No es que la no cosa sea algo que se identifique con otra cosa, sino que la ilusión de ser un yo es una apariencia que esta no cosa parece tomar. No hay dos elementos No, realmente. no, sí, entiendo, pero está todo oscuro y de repente aparece en esa oscuridad interiormente, sin separación, aparece algo. Ese algo se llama Laura y esta no cosa se interpreta como creyendo ser Laura. Y en ese instante comienza el sufrimiento en esta no cosa porque cree ser ese espejismo, esa aparición, esa ilusión. Entonces, aunque todo es eso me refiero más aproximadamente, digamos, Sí, se podría decir que en esta totalidad surge la ilusión de ser espontáneamente. espontáneamente y esa ilusión de ser conlleva e implica
una historia y una separación aparente de lo que uno no es. Yo soy frente a lo que yo no soy. Y sin embargo, esa ilusión sigue siendo esto, pero no depende de la ausencia de percepción o de que todo esté apagado o no, o sea, realmente eh, puede haber formas aparentes o colores aparentes. En este cuadro parece haber un paisaje, pero realmente solo hay pintura. Y esa pintura no es conocida. No hay un observador de esta pintura, no hay un conocedor de esta pintura. Pero esta pintura, cuando surge esa ilusión, sí parece conocer un paisaje o parece conocer un individuo. Esa sensación de yo soy y yo existo. Y, como dices, desde ahí surge todo el sufrimiento y toda la separación. Pero es aparente, es una separación que nunca llega a darse. O sea, ¿y quién es si este individuo obviamente es ilusorio, es aparente, quién está disfrutando algo, una comida, o tú disfrutando la bebida que estás tomando? ¿Quién está, quién es? El individuo de partida no puede ser, pero quién siente, quién goza. No, no es un quién, simplemente hay un conocimiento aparente del gozo. No implica ninguna base. O esa sensación emerge de esta no cosa y al creerse todo el cuento, es ella quien disfruta, aparentemente. Es que la no cosa no puede disfrutar. En el momento en el que la transformas en un sujeto, ya deja de ser una no cosa para aparentemente ser una cosa. No hay nadie disfrutando de esto. Simplemente parece surgir una sensación de disfrute. Y esa Y esta ilusión historia, y esta historia de un personaje X cualquiera aparece también espontáneamente y ya tiene un tiempo de duración hasta que cae, hasta que se acaba la vida aparente de ese personaje. pero ese personaje nunca ha existido, tampoco, no depende por ejemplo, de que el cuerpo esté vivo o que el cuerpo muera. No puede, o sea, el hijo de la mujer estéril nunca ha existido. Correcto. No tiene Pero duración. si tú entras a una cirugía, a un pabellón, te van a operar y te colocan anestesia, pierdes la noción de ser Laura, ¿no es cierto? O de todo lo que pase en ese recinto quirúrgico ahí, o sea, en el pabellón. Sales del pabellón a recuperaciones y te cuentan, mira, la operación pasó esto, aquí y allá, pero como tú no percibiste nada, absolutamente nada, no viviste, no viviste, digamos, eso, eh, quiere decir que nunca existió eso. Entonces, ¿quién es consciente finalmente de la operación en sí misma? Nadie es consciente de la operación y nadie es consciente cuando la operación termina. Simplemente hay una conciencia aparente que viene y va, pero no hay una base para esa conciencia aparente, no hay alguien ahí conociendo o desconociendo. Esto es absolutamente desconocido. Hay un conocimiento aparente de esto, pero es una apariencia, la apariencia de todo y la apariencia de nada. Pero esa conciencia eh, no es una apariencia más, está separada de lo que conoce y no es un sujeto per se.
Pero el personaje ilusorio, el yo ilusorio, tiene un conocimiento, o sea, un inicio de vida y un lapso que viene con una historia ya determinada, ¿no es cierto? No, tampoco yo hablaría de determinada. O sea, se va haciendo aparentemente. No, no creo que haya un determinismo en el que todo esté ya escrito. Se va haciendo espontáneamente. O sea, cada uno de nosotros que está presente acá, cada uno de nosotros tiene su propio mundo. No es que exista un mundo universal para todos, sino que cada uno, Laura, Aurora, Verónica, Fernando y todos acá presentes, cada uno de ellos aparentemente, sin división, cada uno de ellos tiene su propio mundo. No hay un mundo universal para cada uno de nosotros. Se podría decir que esto es universal y su apariencia es más particular, pero no hay nadie ahí viviendo esa apariencia. Simplemente cambia la forma que esto parece tomar. Pero eso que, que no está dividido es absolutamente lo mismo, porque no hay puntos de conciencia en esto, más que como una apariencia. Ok. Gracias, Laura. Dejo otro. Si quiere preguntar. Gracias. Ajá. Laura, otra pregunta. Veo que Tranquilo, tranquilo. no, eh, nadie dijo nada. Mira, si todos los que estamos aquí fallecemos inmediatamente, ya caemos al suelo, no hay conciencia de nada, absolutamente de nada. Y yo te digo, no, Laura, si tu mundo, si tú caes, no hay conciencia de nada. O sea, si todos mueren al mismo tiempo, me enredo un poco. Si todos mueren, es tu mundo. Todos los que están adentro de ese mundo mueren contigo. No queda nada, absolutamente nada. Ujú. Ni tus amigos, ni familiares, ni tu historia personal, ni la casa donde tú vives. Nunca existió. O sea, todos se van contigo. Todos los contenidos de ese mundo desaparecen junto contigo. Tú no le puedes dejar herencias a nadie, nadie disfruta de eso, solamente estaba en tu propio mundo esa idea de que el vehículo queda para tal persona, la casa se la dejo a otra persona, etcétera. Ese mundo, todo su contenido, tú eres el pilar de ese mundo. Si tú caes, cae todo. ¿Es así? No, porque realmente, a ver, estás hablando de que el cuerpo-mente de alguna forma colapse. No es lo mismo que el cuerpo-mente colapse a que lo que colapse sea el yo. Eh, el cuerpo. Simplemente hay una apariencia que lo que tú llamas tu mundo es una apariencia. Y esa ¿Ya? apariencia, a ver, no puedo saber qué es lo que pasa después.
Simplemente da igual que la apariencia sea de todo o que la apariencia sea de nada. Es una apariencia. Pero que esa apariencia se manifieste porque aparentemente hay un cuerpo físico, no tiene nada que ver con que lo que caiga sea el yo. El yo es la ilusión, el yo es un concepto psicológico, es una energía, es una contracción energética que dice yo existo, lo que decíamos antes, ¿no? Esa conciencia yo soy, yo existo y entonces existe todo lo demás. Esa conciencia yo soy puede colapsar y el cuerpo seguir moviéndose, el cuerpo aparentemente seguir vivo. No hay mucha diferencia realmente em, con una muerte física en el sentido de que la persona que parecía existir realmente se revela como ilusoria y que nunca ha existido, eso se le podría llamar la muerte del yo, pero realmente puede morir el hijo de la mujer estéril. No puede, nunca ha nacido. Exacto. Entonces el universo no es universo, no es universal. Cada uno tiene su propio universo. Es y no es a la vez. La apariencia parece particular y sin embargo lo que es vacío y forma simultáneamente Mm. es igual, es lo mismo, es esto, independientemente de la forma que parezca tomar. Claro, no sé. Entonces, en ese sentido es universal. Eh, sí, sí, pero me refiero puntualmente en esta no cosa apareció. Como Nisargadatta dice algo así, no me acuerdo literalmente, pero dice eh, que hay una vela encendida y esa vela tiene una vida útil, 1 hora, 2 horas, 6 horas, y Ujú. tú tienes una vida útil de 80 años, 60 años. Cuando esa vela termina, cae, cae todo tu universo, cae todo tu mundo y todos sus contenidos en él. Ranjit también dice algo parecido, no me acuerdo literalmente, dice lo mismo que dicen otros personajes como Ramana, que si no aparece la ilusión, yo tampoco, se refieren a esta no cosa, que está siempre presente, tampoco puedo aparecer acá. O sea, no estoy manifestado. Si ambas no están, yo tampoco estoy. Una cosa así. Claro, pero porque en muchas ocasiones ellos llaman yo a la conciencia. Entonces, La autoconciencia. la autoconciencia que depende del Mm, cuerpo. Y cuando ese cuerpo emerge en algún momento de su aparente desarrollo y crecimiento, surge ese yo soy frente a lo que yo no soy. mm. Pero esa ilusión puede colapsar aunque el cuerpo siga vivo. Y ese universo que antes parecía una multitud de cosas, cada vez es más onírico, cada vez esas cosas, o sea, esas cosas ya no se ven como reales. No se ve realidad en la botella cuando yo no soy. No se ve realidad en el ventilador cuando yo no soy. Es una apariencia de botella o de ventilador que realmente no puede separarse ni extraerse de esta totalidad que es lo mismo, pero que no puede definirse de ninguna manera. Todo aquello que pueda definirse, la botella, el ventilador, lo que sea, es una abstracción de esto. Y en ese sentido es aparente. Cuando yo soy, cuando mi existencia es real, la existencia de lo otro parece real también. Sin embargo, cuando el yo soy, la ilusión del yo soy colapsa, también colapsa
lo que yo no soy, la realidad de lo que yo no soy. Y lo que queda es incognoscible e indefinible, pero no tiene tanto que ver con que el cuerpo esté o no esté vivo. Ya. Vale, gracias. Laura, ¿cómo fue tu Uy, colapso? perdón. ¿Cómo fue? Es que realmente se podría hablar de una historia de un personaje que buscó durante mucho tiempo, empezó con el mindfulness, lo de siempre, ¿no? Algo falta, estoy sufriendo y quiero dejar de sufrir y bueno, es el personaje se embarca en una búsqueda espiritual buscando esa satisfacción. Y te podría contar muchas cosas de esa historia, pero realmente no es relevante. O sea, hubo historia hasta que dejó de haberla. Y ese colapso, eh, podríamos decir que fue una disolución espontánea y una disolución progresiva. O sea, en la historia fue algo progresivo, pero cuando cayó la ilusión del yo, simplemente cayó la ilusión del yo. No hubo luces artificiales, fuegos artificiales, ni nada de eso. Simplemente se, se, se reveló ante nadie, y yo sé que el lenguaje es contradictorio, se reveló ante nadie que nunca había habido alguien ahí. No que, no había, nunca ha habido ninguna base para ser alguien y ninguna base para ser nadie. Cuando digo nadie, simplemente me estoy refiriendo a la ausencia de base, en primer lugar. No una base que tome la forma de una persona o una base que tome la forma de un vacío. No, es que simplemente nunca ha habido esa base. Pero entonces al final sencillamente sucedió y sucede, es decir, como no hay nadie también, nada se puede hacer. Por eso cuando te escucho es como me resuena que sí, que absolutamente todo es verdad. Y después un gran silencio, ¿no? Entonces, ¿cómo es? Y después digo, claro, el lenguaje ahí ya es la dificultad, digamos, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero quizás la grandeza cuando se está en esa experiencia que parece que tú transmites, es que sencillamente se puede hablar, mis sensaciones como de dos planos, el plano del absoluto, ¿no? Y este plano de la dualidad donde nos sentimos separados. Me da la impresión que en el lenguaje siempre estamos un poco jugando con los dos planos. Es que el lenguaje es dual. Eso, ¿vale? Entonces, es muy difícil expresar con el lenguaje lo que no es expresable. Lo que no es, por eso aquí lo que surge mucho es la negación. La negación no como lo opuesto a la afirmación, sino como que simplemente no se puede afirmar. ¿Es? Uh-huh. O sea, realmente la mente dual solo puede conocer la dualidad. Y es, Uh-huh. claro, y esa mente dual transforma lo que se dice en dualidad. Por eso esto no se trata de algo que se pueda entender. Es algo mucho más energético en el sentido de que tú dices, de repente se abre ahí un silencio. Y ese silencio no lo ha provocado nadie. Simplemente algo se detiene. Uh-huh. Y lo hace por sí solo. Pero, pero lo genial es eso, que al final no hay nada que hacer, pero al final todo lo que sucedió tenía que suceder. No, Todo no sé tu si aparente sería, caminar, todo tu aparente caminar, no que sé también... si sería un
tenía que suceder, porque Vale. como hemos dicho antes, no es que algo esté escrito, Sí. sino que realmente lo que ha sucedido simplemente ha sucedido y no hay alternativa a que suceda otra cosa. La alternativa siempre es el mundo imaginado de- Eso. del yo separado. Sí, sí. Sí, sí. Eso de no hay alternativa es sutil, ¿no? Bueno, no sé si es sutil, ¿qué alternativa hay a estar aquí? Que no sea algo imaginado. Claro, claro, claro. Sí, sí, en ese sentido, ¿no? Sí, sí. Porque la mente puede decir, ¿cómo que no? Claro, no, la mente puede contar mil historias. La mente interpreta esto que aparentemente sucede de Ujú. mil maneras y sin embargo esto no es interpretable de ninguna forma. Por eso se escapa a, a la mente dual. No es el vehículo, no puede comprender jamás lo que no está separado. Hola Laura, Hola. estoy un poco confundido porque pues no hablo bien español, pero el hombre que estaba hablando antes había dicho algo como que hay mundos personales, que cada uno tiene su propio, no son universales, algo así. Estaba hablando contigo Y que de aparentemente, cada uno. aparentemente hay lo que aparece en la conciencia de cada uno, o sea, lo que aparece sí, en esos mundos individuales es particular, la forma que toma la apariencia es particular y sin embargo lo que no es apariencia es esto, es universal. Pero todo eso no hay ni mundo mío, mundo tuyo, no hay ningún mundo personal de nadie, no hay nadie haciendo, teniendo su propio mundo que es diferente, que no existe con el otro, no hay ni mundo ni uno. Entonces todo eso no entendí qué quería decir sobre esos mundos individuales, algo. No existen ni un mundo, no solo hay esto que parece, ¿no? Exacto, solo hay esto que parece. Lo que pasa que la imagen que aparece ahí parece que no es la imagen que aparece aquí, pero esa división ya es una apariencia, porque Y realmente eso es una... ujú. lo único que hay es esto, independientemente de la forma que tome. Sí, y poder que hablar sobre una imagen allá que es diferente que lo que hay aquí o algo así. Es como el sujeto es like a projection. Está imaginando otros sujetos, pero no hay ni un sujeto, así que no hay una imagen aquí que es diferente que la tuya o algo así. Son Por eso sueños de se aparece, sueños. es una imaginación. Ujú, ujú. Ok, gracias. Hola Laura, Hola, ¿cómo va? Saludo a todos. Eh, con respecto a lo que decía René, creo, ¿no? ujú, O sea, al menos cómo lo puedo decir yo, no sé. Eh, si bien de lo que se habla acá no es de la cómo es esto, sino de que no hay nadie. Eh, es de lo que se habla. Nunca hay nadie. O sea, eh, a veces hay como pequeños vistazos de eso, ¿no? Como hoy estaba en el supermercado y en un momento surgió así un relámpago de que todo el cuerpo estaba funcionando totalmente solo. Todos los gestos que hacía,
todo. Y un momento antes de eso, o sea, no sé, 20 minutos antes de eso había como una cuestión existencial ahí porque había aparecido esa ilusión de ser una especie de observador de un conflicto aparente, eh, que desde el observador se ve así, ¿no? Como un conflicto entre el cuerpo y los pensamientos y una impotencia por poder resolverlo desde esa posición. Y después esa posición sola se fue, esa ilusión sola se fue. O sea, eh, todo lo que aparentemente esa ilusión intentaba hacer, que tampoco lo está haciendo realmente, eh, imaginando cómo resolverlo, no solucionaba, sino que empeoraba. Y de repente la atención se fue a ver qué producto de la góndola compro y desapareció en el instante. Y después cuando estaba en la caja pasó este vistazo, ¿no? Eh, y realmente cuando no está esa ilusión del observador es como que no, es como que no hay nada en realidad. O sea, es como dicen mucho, que esto es nada aparentemente sucediendo. O sea, la nada es lo que aparentemente sucede, no son dos cosas, ¿no? Pero nadie sabe eso. Es como si se viviera así, inconscientemente así, digamos, sin un saber adicional que lo dice, digamos. Acá lo estamos expresando. Y bueno, y eso es de lo que se habla en realidad. Pero bueno, como acá hay mucho intelecto también, lo que a mí se me ocurre, digamos, en función de lo que decía René, es que eh, de alguna forma esto es como una nada ilimitada, sin tiempo, y esa nada ilimitada sin tiempo, en un solo instante, aunque no es un tiempo, aparece como todos esos cuerpos con todas sus aparentes funciones y su ver y su oír, es todo a la vez, o sea, no hay ninguna cosa independiente en cada uno, entre comillas. Es todo junto, indivisible y a la vez. Eh, o sea, es como una imagen, ¿no? Que, bueno, que surge acá como eso, como esa imagen de cómo sería. Obviamente que es al no haber tiempo y ser nada, ser vacío y ser inmediato y en todos los aparentes cuerpos. eh, y además es ilimitado, porque donde no terminan, o sea, no, bueno, pero es incognoscible en definitiva, ¿no? Pero bueno, se me ocurrió decir eso como una imagen, ¿no? De que no hay ninguna cosa independiente o mundo independiente, digamos. Está todo surgiendo a la vez, sin ninguna autoría y sin ninguna separación. Em, bueno, eso por un lado. Por otro lado, había el primer chico que habló. eh, no sé, me vino algo que escuché el otro día de Andreas Müller que me sorprendió un poco, pero eh, porque él decía que estaba fumando y aparecían los pensamientos, no debería estar fumando. Entonces, pero claro, o sea, eso que decís vos, ¿no? Que hay cosas que por ahí continúan, incluso en una persona como él que hace como muchísimo tiempo que la ilusión se fue, ¿no? No, pero Porque él él ha decía que empezado eso a no, fumar no es... recientemente. ¿Cómo? Él dejó de fumar durante muchos años y ha sido muy recientemente que ha vuelto a empezar. Claro, bueno, pero que por ahí a mí me llamó la atención, ¿no? Que él decía que fumaba y al mismo tiempo estaba el pensamiento, no debería estar fumando, que es como si fuera una alternativa o un podría ser diferente. eh, y a veces uno se imagina que sin el yo, sin la ilusión de ser alguien ahí mirando o haciendo algo, ese pensamiento no debería estar. Sin embargo, él decía que estaba. Lo que sí decía que, claro, cuando no está el yo, no hay ningún conflicto. O hay un conflicto, pero no molesta, no sé, es como, no hay nada que resolver. No Es es un que se tiene que conflicto ir el vacío. pensamiento, claro, no es que se tiene que ir el pensamiento de debería o se tiene que ir la acción de fumar. Y cuando hay alguien es como que eso hay que resolverlo, es como una cosa existencial, ¿no? O es como, no,
no tengo que pensar esto o no tengo que hacer esto. Ujú. Es como, lo que se va es esa especie de tensión existencial, digamos, eh, pero por ahí siguen apareciendo, digamos, pero ya no molesta ese aparente conflicto entre la acción y el pensamiento que dice. Eh, No hay no nadie me vino eso como, oponerse, no hay nadie que pueda oponerse a lo que aparentemente sucede, y lo que aparentemente sucede está totalmente vacío. El pensamiento no debería estar fumando, es totalmente vacío. Y la acción de fumar es totalmente vacía. No hay nadie pensando ni nadie fumando, y los dos eventos aparentes pueden coexistir precisamente porque no está ese yo que es la resistencia, que trata o que cree que puede oponerse a lo que aparentemente sucede. Como dices, no hay conflicto en lo que aparentemente sucede, porque incluso si hubiera conflicto, no hay conflicto con el conflicto, que es lo que está diciendo. Parece que hay un conflicto mental. No hay conflicto con el conflicto. Simplemente sucede de forma vacía. sí, es como que cuando no hay nadie, no hay, al estar todo vacío, no hay división, porque no hay nada. Pero cuando aparece que hay alguien, enseguida todo se transforma en algo, y entonces, bueno, hay muchas cosas ahí que parecen, eh, bueno, chocar unas con otras y yo tratando de ver cómo resuelvo. Claro, Pero yo aún eso trato de también está encajar todo. vacío, Claro, el yo trata de aún eso no es encajarlo nada. todo a su manera, a lo que él piensa que esto debería ser. Pero esto se da independientemente de que el yo lo entienda o no lo entienda, de que lo vea o no lo vea, porque no hay nadie ahí en primer lugar viéndolo o no viéndolo, y es esa manifestación aparente la que, o sea, se da de forma absolutamente espontánea. Y incluso si hubiera, si existe, o si no que exista, sino si parece darse esa ilusión de que hay alguien ahí, es lo que aparentemente sucede, sin alternativa. Cuando el yo escucha esto, podría pensar, claro, cuando el yo escucha un mensaje no dual, piensa que hay una alternativa a su experiencia. No la hay. Es lo que aparentemente sucede sin alternativa. Y paradójicamente, cuando cae la ilusión de la alternativa, también cae la ilusión de la búsqueda, y de alguna forma esa ilusión de ser se descomprime. Pero esto también Sí, es una historia, esto también es una apariencia, porque nunca ha llegado a suceder esa descompresión. No hay un colapso real, porque nunca ha habido un yo real que pueda llegar a colapsar. sí, por eso te decía lo que me pasó en el supermercado, porque en realidad no hubo ningún cambio real importante. Simplemente, porque también cuando se habla de esto, a veces se imagina, desde el yo se imagina como que es algo extraordinario, y en realidad en un montón de momentos del día, cuando voy a jugar al fútbol, por que me encanta, no hay nadie ahí. Eh, o sea, y en un montón de momentos de la vigilia, obviamente no estar en sueño profundo, eh, eso no está. Lo que pasa es que no hay ningún tipo de posibilidad de hacer nada, porque no hay nadie haciendo nada, para que eso aparezca o no, o deje de aparecer, digamos. Muchas veces cuando se escucha el mensaje se interpreta, bueno, no hay alternativa, y la alternativa es está en la imaginación. Entonces, yo dice, bueno, tengo que dejar de pensar, o tengo que no imaginar. Pero no es eso lo que se está diciendo, sino lo que se está diciendo es que nunca hay nadie haciendo nada. No, y que incluso si surge el no pensar o el no imaginar, o si surge el pensar y el imaginar, tampoco hay alternativa a eso. Claro, claro, por eso no hay nunca nadie haciendo nada. No importa lo que suceda, o sea, aparezca yo tratando de controlar algo, eso es totalmente vacío, nada, y sin alternativa, como decís vos. O sea, no hay una voluntad individual que hace algo, no sé cómo decir. En ningún caso. Ni cuando parece que hay alguien, ni cuando desaparece, digamos. Es totalmente sin causa, ¿no?
de alguna forma la causa es el creador, es yo soy el creador, digamos, Yes. de todo o de algo, como decís vos. Pero es ilusorio, digamos, no, no. Después, lo otro que se me ocurrió es lo de la experiencia, lo de la conciencia. A veces confunde un poco, eh, por lo menos lo que me sale acá es que parece haber una pequeña porción, tampoco lo podemos saber esto, ¿no? Pero una pequeña porción de lo que sucede, muy pequeña, que parece ser consciente. O sea, quiero decir, no es que hay una conciencia que es consciente de algo, sino que, por ejemplo, estoy caminando por el cuerpo está caminando por el bosque y parece haber un reconocimiento de eso, por momento, estoy caminando por el bosque. Y por ahí hay una pequeña parte del ver o de lo que entra por los ojos que está siendo reconocida al mismo tiempo, digamos, es una sola cosa, digamos. Y eh, esas cosas que aparentan ser conscientes van cambiando y siempre son un minúsculo aspecto de lo que, obviamente que es un pequeño aspecto de la nada total o universal, pero además es un pequeño aspecto de la aparente experiencia de ese cuerpo, digamos, en su entorno o lo que sea. Eh, Porque si no es como que a veces me suena esto de que hay una conciencia de ya, no, creo que simplemente en lo que aparentemente sucede, algunas cosas aparentan ser conscientes, eso va cambiando y es una pequeñísima porción, y la mayoría de las cosas son totalmente inconscientes. Bueno, no sé si tengo algo para decir de eso, pero Bueno, que realmente tanto la consciencia como la inconsciencia ambas son aparentes. La consciencia de estoy caminando es un conocer que se da sin ninguna base sobre algo que aparentemente sucede pero que nunca llega a suceder. Y la inconsciencia, ¿qué es la inconsciencia? Si no se conoce. Si es la inconsciencia de algo, es de algo imaginado también, ¿no? sí, sí, es algo que no se es consciente, pero digamos, no sé, me parece, yo no puedo pensar que es ridículo pensar que todo lo que existe es lo que aparentemente es consciente. No, eso como sería, si yo no soy consciente, si yo no soy consciente de lo que hay atrás mío, no existen. No, tampoco eso. Digamos, lo que aparentemente es consciente es minúsculo, eh, Pero ahí, por ejemplo, aunque sea una apariencia, no soy consciente del corazón, de un montón de cosas que están funcionando, digamos, de mi cuerpo, no soy consciente de lo que pasa del otro lado de la puerta, pero no es que no existe, no, no, solamente está esta pequeña habitación y después, nada, bueno, no existe el sol, no, porque no soy consciente en este momento. No, bueno, eso es lo que me refiero. Es una, no, pero realmente es un pequeño. para que cualquier cosa pueda existir, sí se necesita una consciencia de ello. Es decir, eh, como decía René antes, si todos los cuerpos de este planeta, aparentemente, esto es una historia, cayeran fulminados, ¿quedaría algo del planeta? ¿Cómo suena un árbol en el bosque cuando no hay nadie ahí para oírlo? Sea, realmente la consciencia es la base de cualquier experiencia, pero es una experiencia aparente y es una consciencia aparente, porque no hay dos cosas. No, eso sí, pero la mayoría del universo es totalmente inconsciente. No tiene una conciencia aparente ni siquiera de sí mismo. No, o sea, no, el árbol no es consciente, pero para que el árbol pueda ser experimentado se necesita una consciencia aparente que experimente un objeto aparente. Si no, realmente no se sabe qué hay ahí. Estoy hablando de lo que no se puede saber y vos también. O sea, no hay nada que se pueda saber. Solamente digo que la pequeña experiencia consciente aparente, sin separación, como decís vos, del cuerpo, digamos que va cambiando, se va enfocando en distintas cosas. Ese reconocimiento de estoy caminando, vino este pensamiento, mira el árbol. eh, es
es completamente minúscula. Bueno, como historia puedo contar una vez, ¿no? Por ejemplo, igual no puedo saber qué pasó exactamente, pero una vez, cuando yo tenía hace muchos años, bueno, una patota me agarró por la calle y en un momento me estaban por pegar y venía uno con una olla, yo estaba tirado en el piso, que eran muchos, digamos, y me pegaron, se me tiraron, y en un momento venía con una botella y alguien le gritó que no, no con la botella, eso es lo último que me acuerdo. Y lo que me acuerdo después es que aparecí caminando a las 2 cuadras. No tengo ni idea de lo que pasó en el medio. O sea, Ujú. ni idea de cómo llegué a esas 2 cuadras. O sea, no estaba funcionando, no hubo una... Es como si no hubiese existido ningún tipo de conciencia, pero el cuerpo corrió esas 2 cuadras y de alguna forma apareció. Y no sé si fue eso lo que lo salvó, qué sé yo, pero no sé qué pasó. Y cuando estás durmiendo la noche, obviamente que el cuerpo sigue funcionando, pero no hay ninguna conciencia, por lo menos en el sueño profundo, de que esté respirando, o sea, por eso digo, lo que aparentemente se es consciente, o las cosas que aparentemente son conscientes, eh, todo indicaría, sin poder saberlo, porque no podemos saber más que eso, pero todo indicaría que es un aspecto minúsculo de lo que esto es, porque esto no puede ser conocido en realidad, es totalmente ilimitado, en realidad es totalmente inconsciente, incluso esa parte consciente es totalmente inconsciente también. O sea, surge sola, no tiene causa, es espontáneamente sí mismo. Pero ese sí mismo es inabarcable, no se reduce a la pequeña porción consciente que el cuerpo aparentemente en su Y no se puede, cotidianeidad no se tiene. puede, cualquier intento de análisis de esto no es esto. No, por eso al principio dije, el tema de esta es simplemente la caída que no se puede hacer, que es totalmente involuntaria. Eh, Eso no es, digamos, esa aparente caída, y no significa nada en realidad tampoco. No es real tampoco. No es real ni que está ni que se cae. Sí, se habla, entre comillas, de la liberación, que tampoco es algo, digamos. Esto es liberación, si querés, todo es liberación o libertad. Incondicional para nadie. Ya es así. Sí, sí. Pero bueno, no sé. Cosa que se me ocurre. Bueno, gracias, Lau. Laura, Hola, Fernando. hola. A ver, por jugar un poco con el lenguaje. Los cuerpos, aunque no tengan propietario ilusorio, siguen formando parte de las apariencias. O sea, lo que es, el cuerpo dentro de ese lo que es, sí que sufre. No sufre eh, en el sentido este que usamos el sufrir, pero sí que están pues aceptando, rechazando, teniendo preferencias. O sea, hay un cuerpo en función de lo que es, que tiene una actividad, ¿sí? Aunque no haya propietario, Aparentemente. aparentemente. Es que fíjate, se me ocurría una, una imagen. O sea, yo voy al médico y solicito unos análisis. Entonces a los días me llaman y me dicen, Fernando, ya tenemos el resultado. Tiene usted cáncer. Entonces me han dado un diagnóstico. Curiosamente, que yo no lo sé, por dentro lo que ha ocurrido es que se han equivocado. O sea, me han dado el diagnóstico de una persona que sí tenía cáncer, pero yo realmente, en lo que es, no tengo cáncer, ¿sí? Pero sí que hay la ilusoriedad del diagnóstico. Mi acción, a partir de ese diagnóstico, va a tener una forma de existir distinta a anterior. ¿Sí o no, Laura? Esto. ¿Ves un poco? O sea, el ejemplo, ya lo sé que es un poco complejo, pero vendría a intentar exponer que la ilusoriedad del diagnóstico va a condicionar esta corporalidad. Yo voy a seguir funcionando, o sea, porque como no tengo cáncer, seguiré haciendo las cosas, ¿no? Pero sin embargo, esta noticia externa, dentro de lo que es, sí que va a determinar una forma de estar en la corporalidad o no. No sé, se me ocurría esto, la verdad. Realmente no se sabe lo No que se sabe, claro. no se sabe. Ujú. Pero si sucediera, Porque
O sea, cualquier Mm, cosa, aunque fuera así, sería una apariencia. ujú. Sí, yo lo que quería un poco comentarte es esta aparente influencia de aquellas cosas que siendo ilusorias, como han sido admitidas, porque cuando te dan el diagnóstico ya te lo haces tuyo, pero en realidad es un diagnóstico ilusorio, o sea, no tiene base real, ¿no? Va a determinar una forma de yo presentarme en lo que es también. No sé, esto me parece que puede suceder, ¿no? Sí, como lo que hablábamos antes, ¿no? Como cuando la ilusión del yo está activa, parece que surgen eh, acciones o patrones que tratan de sostener o reforzar o cristalizar la existencia de ese yo, y cuando la ilusión de ese yo cae, pues muchos de esos patrones ya no pueden ser sostenidos. O sea, si esa ilusión está activa, parece que surgen ciertas conductas; si esa ilusión no está activa, parece que surgen otras. Pero al final la apariencia es irrelevante en última instancia. Sí, pero de alguna manera es lo que compartimos, ¿no? Aparentemente. O sea, Bueno, fíjate que el cuerpo ausente de yo ilusorio sigue teniendo preferencias y organiza encuentros y sube y baja y come. O sea, sigue, aparentemente no hay ninguna diferencia, ¿no? sí, hay diferencias en ciertos aspectos y en otros no. Pero esa apariencia, independientemente de lo que parezca suceder o no parezca suceder, es irrelevante, porque realmente nunca está sucediendo. No es real esa apariencia. Es algo que sucede por sí mismo, pero el yo separado cree que controlando la apariencia estará mejor, o que si cambia la apariencia encontrará la completud. Y sin embargo, la forma que tome la apariencia es irrelevante porque esto ya es completo. Pero el yo que siente que la apariencia es real parece que se enfoca más en la apariencia que en, bueno, Sí, sí, lo en único ese que se sentido puede estoy. enfocar realmente. Sí, sí, sí. Yo sé un poco lo que quieres decir, Laura. O sea, yo vivo más pendiente de la sobreimposición que no de la realidad, de la ausencia de esa sobreimposición, ¿no? No sé, es un poco Y es lo que complejo de. aparentemente sucede sin alternativa también. Y este señalamiento Claro, tampoco hay alternativa a no hacerlo, si se ha surgido. pero la cuestión está en que si no hay distancia, si no hay separación, en lo que es mi es una forma de hablar. Este cuerpo, que también se expresa como apariencia, tiene un, yo qué sé, es que el lenguaje es curioso, pero podría ser un conducirse de una manera o de otra, ¿no? O sea, yo puedo tener preferencias aún teniendo ausencia de yo ilusorio. Es que esto no veo que no sea, ¿no? Sí, es lo que aparentemente sucede. Lo que quería decir, o sea, ofrecer un poco de tranquilidad porque da igual que estés con la Dale, ilusoriedad del yo, que no estés, da lo mismo, porque lo que es. No, sí, no hay nadie que porque son palabras, me ofrece tranquilidad. claro. No hay un hijo de la mujer Claro, al que acunar. claro, claro, es así. Es así. Estoy andado, tengo una preocupación por un anillo que no he perdido. Estás un poco tonto. El día que te das cuenta, lo único que haces es que esa búsqueda, esa ansiedad de buscar el anillo que nunca perdiste, pues esa, y se acabó, no pasa nada. Pero yo sigo viendo a Laura y a los que participan hoy y luego cenaré un poco. O sea, no hay, sí, así, La vida se da, aparentemente, se da a sí misma ya. eh, Ujú. como una historia. Es que es una historia más. Realmente nunca está sucediendo nada. Y la curiosidad es esta, que a pesar de que se enuncia siempre que el yo es ilusorio, pues tiene en ese aparecer como una contracción, o sea, no es solo un pensamiento, es una energía de movimiento también, ¿no? Ujú. Entonces, por favor, Laura, explícame cómo me descontraigo. No.
Bueno, es divertido compartir estas cosas. A quien se lo explicaría sería la propia contracción. Entonces, Claro, lo que se señala aquí es que esa contracción es ilusoria. sí, es como dar un mensaje a uno que no está en la habitación. ¿Quién quién lo está oyendo? Nadie. Son palabras vacías al vacío, realmente. Sí, sí, sí. Bueno, era solo esto porque el encuentro permite intercambiar palabras y estar un rato así, Mm, entre comillas, jugando. Ya está, Laura, gracias. no, gracias. Laura, Ujú. hola. Eh, con respecto a lo que decía Fernando, hay una frase de Ramana que dice, uno no puede negar Maya, no se puede negar Maya. Eh, respecto a eso, entonces, el cuerpo de Laura es instrumental para esta no cosa, esa pregunta. Realmente no hay dos cosas, no hay una cosa que sea el instrumento de una no cosa que actúa a través de... Eso es una interpretación de esto, solo hay esto, no hay explicación de esto, no hay propósito en esto, no hay causas y efectos en esto más que como ilusión. No hay un vehículo de... Eso es otra vez entrar en el juego de las apariencias, construir otra historia, otra interpretación de lo que esto es, y al mismo tiempo esa historia es esta totalidad, pero la historia no está señalando a nada real, es una historia vacía, porque no hay causas y no hay efectos, no hay creador ni creado, ni observador ni observado. No hay dos mundos, no hay dos estados, no hay el estado verdadero y el estado ilusorio. Y cuando Ramana dice que no se puede negar Maya, no sé si no se puede negar Maya, lo que pasa es que Maya luego se transforma en lila, ¿no? En el fuego de lila. Pero yo creo que lo que quiere decir es que parece seguir habiendo una apariencia, pero cada vez esa apariencia no hay nadie jugando al juego de lila, no existe lila jugando al juego, es simplemente es una concesión realmente. Ah, pero parece generar otro estado, el estado en el que el yo ya se ha disuelto. Y entonces el yo tiene muchísimo interés en saber cómo es ese estado en el que yo no estoy, pero al final es irrelevante, aunque para el yo pueda parecer muy, muy relevante, porque siguen siendo interpretaciones del funcionamiento de esto, que es Y si solamente eso. Laura, y si Laura no aparece esta mañana, el otro tampoco puede aparecer. Es que aquella más Laura, En este caso, esta aparición con este cuerpo físico que está ahí. es que no aparece el cuerpo físico, parece surgir, eh, se abren los ojos, parece surgir una conciencia de el calor que hace, y en el momento en el que surge esa conciencia aparente, surge el objeto o aparente, pero ninguno de los dos está separado realmente. Realmente no surge la conciencia y no surge el objeto O sea, es una modulación de esta no cosa. aparente. Aparente, sí. Como todo lo Ok, gracias. demás. Sí. Vale, gracias. Laura, Ujú. hola. Claro. Siempre que mencionas aparentemente, lo mencionas desde la perspectiva de la identificación, ¿no? O sea, como para explicativo de que aparentemente cuando estás identificado eso es aparente, pero No, no tiene que ver con la identificación o la desidentificación, tiene que ver con que parece que algo sucede cuando realmente nunca sucede nada.
Es, no sucede es, ¿no? Ni siquiera es por sí mismo, o sea, no es, la botella no es, el ordenador no es, la conversación no es. No hay nada sucediendo en la totalidad, solo como apariencia. Es lo que decíamos antes del cuadro, parece que hay un paisaje, pero solo hay pintura y esa pintura no tiene ningún conocimiento de sí misma. Claro, pero esa apariencia, en esencia, es la totalidad. Y entonces la totalidad, en esencia, está experimentándose a través de esa apariencia em, y se experimenta tal y como aparece. O sea, da igual cómo aparezca, está apareciendo de esa manera en la que se está experimentando en este momento, ¿no? Entonces, Que realmente no em, hay experiencia. o sea, esa experiencia de sí misma bajo una experiencia perceptiva, concreta, que mientras seamos humanos eh, seguirá experimentando, porque Ramana experimentó su enfermedad y no es que dejara de experimentarla estaba teniendo esta experiencia humana, pero consciente de que es una apariencia lo que está experimentando, pero aún así lo está experimentando. O sea, no está experimentando el ser un ser de la quinta dimensión, está experimentando el ser humano, la totalidad, ¿no? ¿Sabes? O sea, no sé si me explico. A ver, en tanto que hay, o sea, yo no sé si Ramana estaba experimentando eso, o sea, porque ¿quién es Ramana? No había nadie ahí. Es un cuerpo que parece estar experimentando algo, pero no lo puedo saber, obviamente. Pero no sé realmente cómo lo experimentaba. No sé si simplemente, creo que simplemente surgían esas palabras o surgía una sensación, pero no había separación de esas palabras y de esa sensación. Surgía como esto, como la apariencia de esto, pero para nadie. Claro, pero esa apariencia sí la vivía, por muy aun habiendo trascendido la identificación con la apariencia, esa apariencia, mientras seamos humanos, sigue corriendo. O sea, es el karma acumulado que no podemos, hasta que no liberamos, es cortar el ciclo de reencarnación. Es como ya no vuelvo a ser humano en este aspecto, Pero porque ya no me identifico con esa experiencia. todo eso es ¿Sabes? una historia, todo eso es una historia de es otra interpretación de esto. Es otra interpretación de esto que implica el tiempo, que implica las vidas pasadas, eso que se reencarna, que yo no sé qué es, esas memorias que aparecen de vidas pasadas y la idea de que la liberación es luego, forma parte de la misma ilusión. Solo hay esto no es interpretable. Mm. Sí, pero yo no sé, pero mientras seamos humanos, yo no sé hasta qué punto estamos experimentando la completa. Mientras seamos humanos, seguimos en cierta manera en la dualidad, porque no dejamos de tener un condicionamiento. Es decir, Ramana también, bueno, no sé si, claro, a lo mejor ya no tenía condicionamiento, pero sigue teniendo esta experiencia de aunque ya no lo vive como humano, pero está percibiendo cosas de humano, ¿sabes? Creo, supongo, no sé cómo a ver, no estoy seguro, pero Yo tampoco lo sé, pero tampoco sé claro. qué otro tipo de experiencias hay. O sea, ya vuelve a ser otra vez una interpretación de esto, la experiencia humana y la experiencia que no es humana. Lo que habrá dentro de la conciencia de un cuerpo-mente humano y lo que aparecerá en la conciencia de un cuerpo-mente animal o angelical o lo que sea, ¿sabes? Al final sigue siendo el mismo mecanismo de la mente que trata de entender esto. Y solo hay esto que no es cognoscible.
Yo no sé lo que es una experiencia no humana, realmente. No tengo ni idea de qué pasará cuando el cuerpo colapse, pero sí sé que cualquier experiencia es ilusoria. Y eso se puede, o sea, es que no hay experiencia realmente real. Solo hay apariencia, una apariencia de esta experiencia que llamamos humana. No sé si en otro momento el ahora tomará la forma de una experiencia no humana, pero cualquier experiencia, cualquier división entre la consciencia y el objeto, entre el experimentador y lo experimentado, es ilusoria y cualquier interpretación de esto no es esto. Ya, claro. Pero, por ejemplo, hay maestros como Nisargadatta que fumaban o sea, teóricamente estaban liberados y seguían fumando. Entonces es como que sigue habiendo una personalidad o una forma de ser que corre más allá más allá de la identificación. O sea, sigue surgiendo y apareciendo eso de esa manera. Sí, hay un condicionamiento aparente, que también es cambiante. Hay cosas que cambian, hay cosas que no cambian. Nisargadatta te decía que su cuerpo ya estaba habituado, ¿no? a fumar. Bueno, eso era lo que se expresaba, pero realmente no creo que él estuviera en esa experiencia, que no hay nadie ahí en esa experiencia. Simplemente es algo que parece darse y como hablábamos antes, es que realmente no hay ningún conflicto con lo que parezca darse y ninguna interpretación tampoco de lo que parece darse. Vale, surge un pensamiento, no debería estar fumando y estoy fumando. Y no hay contradicción, porque no hay ninguna base ahí y eso que parece suceder no es interpretable, no hay nadie ahí tratando de arreglar algo, no hay alguien ahí tratando de mejorar, de no debería estar fumando y por lo tanto tengo que hacerle caso a este pensamiento porque es mejor para mí, porque no hay nadie haciendo esa fricción. Es, como decimos, un acontecer vacío. Cualquier experiencia es un acontecer vacío. Y solo hay esto. Ujú. Vale, gracias. Gracias. Una pregunta Ujú. eh, de la apariencia, evidentemente. El, entre el sentido de ser y, y el sentido de identificación. A mí de la apariencia me parece como una sutil diferencia. Entonces te quería preguntar, porque aparece un pensamiento, aparece una sensación, ¿no? Y, y entonces me da la sensación que surge un sentido de ser. No sé si eso será el yo soy, ¿no? Pero me parecía que un poco, no sé si es lo mismo, la identificación del yo, ¿no? Para mí el yo es un sentido, ¿no? De, vale, yo soy un cuerpo, tengo tal nombre, me voy a morir, como una cosa muy mental. Entonces me preguntaba si había una sutil diferencia entre uno y otro. Sí, podríamos decir que la identificación con la imagen es todo lo que el yo genera sobre sí mismo, lo que tú dices, soy un hombre, soy una mujer, me gusta esto, no me gusta esto, yo soy así, yo no soy así. Lo que trata se identifica con unas cosas y se desidentifica aparentemente de otras. Pero la base de esa identificación o desidentificación es el sentido de ser, es el yo soy. Ah, vale. Primero yo soy y luego yo soy alguien con estas características, con esta historia, etcétera, etcétera. Digamos que yo soy es la base sobre la que se construye la historia, pero el yo soy también es ilusorio. Por eso muchas enseñanzas se centran en ese yo soy como para generar un alivio temporal de la historia Ujú. y sin embargo no trascienden esa ilusión, siguen confirmándola
Tú mira aquí, mira allá, tú eres, reconócete como lo que eres y ese reconocimiento de lo que eres, aunque ya no sea un yo personal y ahora se transforme en un ser universal que yo soy, sigue siendo la base de la identidad. Mm, Digamos que el yo soy es la identidad y la historia es la identificación. Perfecto, gracias. Muchas gracias. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta más. Laura, em, respecto a la memoria, Ujú. ¿qué es la memoria? Eso. Un acontecer aparente y totalmente vacío. Paso por una calle, encuentro un árbol. Ese árbol desaparece. Vuelvo y no es el mismo árbol por el que, por la misma calle. Dejé un vaso en la noche en la mesa. Al otro día se supone que este cuerpo y la vida de este cuerpo, este yo, vuelve a aparecer y ese vaso está otra vez sobre la mesa. No así, no así en lo que se llama estado de sueño con sueño, pero sí en el estado de vigilia. Por eso en la pregunta, ¿qué es la memoria? Un acontecimiento aparente vacío. ¿Qué hace más firme al individuo, al yo, al creerse toda esta historia? No, Eso. realmente no le hace más firme porque no existe. Realmente es la ilusión del yo que cree que existe, que ella misma encuentra su reafirmación a través de la realidad de los objetos, parece darse realidad a sí misma, pero en realidad la memoria es algo vacío, es una imagen. Vale, hay una imagen del vaso, aparece otra imagen del vaso en el mismo sitio. La mente interpreta eso como una continuidad o como una realidad. Y sin embargo, es simplemente un acontecer aparente. Incluso en el sueño con sueños a veces también recuerdas, eh, hay memoria de lo que pasó aparentemente un rato antes. No, no hay interpretación de lo que aparentemente sucede. O sea, todas las cosas, la memoria, la mente, el cuerpo, la planta, el árbol, la habitación, es una modulación de esta no cosa. Eso ya es una interpretación de esta no cosa. Porque realmente no existe el árbol por sí mismo, no existe la botella por sí misma, y la no cosa no es una cosa que exista por sí misma y un observador externo le saque una foto mental. Ah, esto es, clic. No, eh, esto es la no cosa, parece ser muchas cosas, no es ninguna cosa. Parece O suceder, sea, nunca ajata, realmente sucede. ¿Cómo? jata o sunyata, nada, nada, absolutamente nada. No sunyata, que es la vacuidad de la vacuidad. Ni siquiera la Sí, lo ha sido, vacuidad, lo sé. ni siquiera la vacuidad es algo. Claro, vale. Vale, gracias. De nada. Bueno, vamos a terminar aquí. Muchas gracias por venir, no había alternativa realmente y nada, simplemente que esto es y no es simultáneamente, o ni es ni no es. No es algo que la mente pueda imaginar ni encajar en ninguna estructura, no es algo que la mente pueda entender. Todo conocimiento es dual, toda experiencia es dual
Y no hay ningún experimentador ni ningún observador de esto. Realmente es indefinible. No se puede apuntar con las palabras a lo que esto es. Por eso todo lo que se está diciendo aquí son palabras vacías, que surgen de esto que ni es ni no es. No se puede entender, no se puede conocer, no se puede interpretar. Y al mismo tiempo las interpretaciones, aunque no puedan conocer esto ni señalar a esto, son esto. No hay ninguna dirección que tomar, esto no es un mapa para llegar a ninguna parte. Esto es ninguna cosa. No hay nadie que vaya a seguir jugando a este juego, que deje de jugar a este juego, que despierte de esto o que no despierte de esto. Es que simplemente no hay nada. Solo hay esto. No hay ningún propósito, no hay ningún vehículo. No hay causa ni efecto. Creador y creado son ilusiones. No hay necesidad de ponerle palabras al silencio. Y al mismo tiempo el silencio parece expresarse en forma de palabras. Esto no tampoco se trata de silencio o de dejar la mente en blanco. No, no es un estado, no es algo que tenga que ser de una determinada manera. No es lo que el buscador cree que debería ser, es lo que es, aparentemente. Muchas gracias a todos. Habrá otro el jueves y ya hasta septiembre no tendremos otro encuentro. Gracias. Gracias a ti. A todos. Gracias. Gracias. Gracias, hasta ¿El luego. jueves a Gracias. qué hora? Chau, chau. Muchas ¿Cómo? gracias. ¿Alguien ha preguntado algo? ¿A jueves a qué hora? A la misma, 6. Sí. Ok, gracias. Tú avisas, ¿no? No. Hay un grupo de WhatsApp en el que cuelgo la información de los eventos y los enlaces. Aparecen en mis vídeos de YouTube, así que sí, ahí es donde suelo colgarlo todas las veces. Muy bien. Gracias. Gracias. Adiós. 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 Chao. Bien.